Bueno, muchachos, ahora sí trabajamos el último texto, que es el texto, según estructura, el texto paralelo, ¿ya? Estos textos suelen ser los más excepcionales. ¿Por qué se llaman paralelos? Porque de manera paralela, la presencia tanto de ideas secundarias como ideas principales o primarias están revoloteando en el texto, ¿ya? Es decir, que tanto la idea secundaria como la idea principal tienen la misma jerarquía en el texto, ¿ya? Por ejemplo, leamos este texto de acá. El carbón es una denominación general que abarca los minerales ricos en carbono. Se forma por descomposición de materia vegetal. El carbón es la forma más barata de generar energía y el principal recurso no renovable. La combustión del carbón es muy contaminante, genera gases de efecto invernadero y sustancias que provocan lluvia ácida, como CO2, CO, NO2, NO y SO2, entre otras. La principal aplicación del carbón es crear energía eléctrica por combustión. Esta operación se realiza en las centrales térmicas. Toda la mención sobre el tema del carbón son puras ideas dispersas secundarias, que en resumen, si tomaríamos todas de manera general o genérica, estarían conformando una idea principal, ¿ya? A ver, veamos el siguiente ejemplo. La ecología superficial es antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano. Ve a al ser humano, ¿no?, por encima o aparte de la naturaleza, como fuente de todo valor, y le da a aquella un valor únicamente instrumental, de uso. La ecología profunda, yo creo que ustedes ya se están dando cuenta, ¿no?, está hablando de dos tipos de ecología, ¿ya?, superficial y profunda. La ecología profunda no separa a los humanos ni a ninguna otra cosa del entorno natural. Ve al mundo no como una colección de objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente interconectados o interdependientes. Bueno, muchachos, si ustedes se dan cuenta, y si lo han hecho, ¿no?, acá hay dos planteamientos, ¿ya? La ecología superficial por un lado y la ecología profunda. El tema en el cual se deberían arraigar ambos es la ecología. Esa sería la idea principal. Es decir que si juntamos todo esto de manera genérica, ahí saldría recién la idea principal y el tema, ¿no? Mientras tanto, es una suerte de solamente ideas secundarias dispersas nada más. A ver, a continuación vamos a leer unos 5 pequeños textos y determinemos a qué tipología pertenecen, ¿ya? A ver, en el texto A. El texto A, como podemos apreciar, es un texto único, un solo párrafo. Entonces, si es un solo párrafo, lo que siempre se les recomienda es que separemos por oraciones, ¿ya? La población negra arribó al Perú con los primeros conquistadores y desde entonces se estableció en nuestro territorio, principalmente en la costa, dada la necesidad de mano de obra agrícola existente en esta región. ¿Listo? Sin embargo, también fue el caso que cumplieran labores domésticas en algunas ciudades de la sierra. Ya separamos. Se trató en general de grupos poco cohesionados entre sí. Hasta ahorita todas las ideas se enlazan, se interconectan, todas son ideas secundarias. Este hecho determinó que fuese la sociedad peruana el lugar donde tendrían que construir una nueva identidad como conjunto. Reflexionando sobre el hecho de que no hayan existido levantamientos ni sublevaciones, ¿no?, revoluciones, de grandes dimensiones por parte de esta población, se ha dicho, por un lado, que ello correspondería al trato benévolo que se sabe tuvieron los negros que vivían en las ciudades donde hacían de empleados domésticos. Mientras que, por otro lado, se ha afirmado que este vacío es solo aparente y no es más que una amnesia colectiva provocada, ya sea por la falta de fuentes escritas suficientes o por el desdén de los investigadores. Hasta acá, que ya hemos visto varias oraciones, todas son ideas secundarias. Una se derivan de las otras, pero no hay una idea fuerte que nos haya planteado desde el inicio o en el centro, ¿no?, para decir que es un tal tipo de texto. Veamos si la idea principal estaría, ¿no?, únicamente tal vez al final. De hecho, la población negra en el Perú significó un componente importante en la sociedad colonial, participando con sus costumbres y su inventiva en la constitución de esta. Es bien sabido también que mezclaron su raza de manera significativa, tanto con blancos como con indios.
Definitivamente no existe la idea principal, ni el inicio, ni el centro, ni manera sintetizante. Entonces, si es un cúmulo de ideas secundarias, a las cuales de manera general las podemos arraigar finalmente en un conjunto, y de ese conjunto se podría desprender recién una idea principal, estaríamos hablando entonces de un texto paralelo. A ver, veamos en el texto B. Texto B. En 1910, un médico de Chicago, USA, llamado James Herrick, atendía a un paciente que presentaba síntomas que no podía relacionar con ninguna enfermedad conocida hasta esa época. Los síntomas los voy a mencionar, ¿ya? Anemia, fatiga, dolores en el pecho y el abdomen, hinchazón de manos y pies, gran propensión a infecciones, retardo en el crecimiento, problemas de visión y parálisis facial, ¿ya? Primera oración. Sin embargo, al realizar un examen de sangre y observar los glóbulos rojos, se dio cuenta de que gran parte de ellos tenían una forma de hoz anormal, nominándolos como células falciformes. Así, ¿ya?, todos estos síntomas y otras fallas fisiológicas más graves eran explicados por esta forma extraña de los eritrocitos y la consecuente disminución en el transporte de oxígenos a través del cuerpo y hacia las células. Acá estamos apreciando una idea primera y secundaria, una idea secundaria, y acá finalmente en así estamos apreciando una idea principal. Hasta acá estamos viendo un texto de qué tipo, sintetizante, ¿ya? Veamos si lo que sigue son ideas secundarias, y si fueran ideas secundarias, estaríamos finalmente ante un texto centralizante, ¿ya? A ver, continuemos. En 1923, otros médicos e investigadores demostraron que el fenómeno de formación de células falciformes se hereda como un rasgo autosómico dominante, es decir, un cromosoma distinto a los sexuales, X o Y. Lleva el alelo que codifica para una hemoglobina defectuosa. Cuando el cromosoma de la madre, como el del padre, llevan este alelo, denominado homocigoto recesivo, la persona presenta la enfermedad y sus graves síntomas. Cuando la persona presenta solo un alelo heterozigoto, ¿no?, que codifica para el defecto, ella no muestra síntomas de la enfermedad y tiene glóbulos rojos, en su mayoría normales. Como vemos, todo lo que nos está explicando son derivaciones de estas llamadas células falciformes en el organismo, ¿ya?, debido a un tratamiento genético. Entonces, todo esto lo que sigue son ideas secundarias. Hacemos nuestro análisis. Acá es texto sintetizante y a partir de acá es texto analizante. Si encuentras un texto sintetizante combinado con un texto analizante, estamos ante un texto de tipo centralizante. Espero que hasta el momento hayas acertado en estos dos tipos de textos. A ver, continuemos. Continuemos con otro ejemplo, en texto C, y determinemos qué tipo de texto es, ¿ya? A ver, leamos todo. España y Europa en general vivían de la Edad Media terminal, teniendo por cierta una delirante geografía, ¿ya? Se creía que al norte solo existía el viejo mundo, en el cual ese viejo mundo estaba conformado por, menciona acá, Europa, Asia y África. Y al sur, ¿no?, existía un gran continente desconocido llamado Catigara. Subrayemos. Catigara, ¿no?, el continente, servía de contrapeso. Se podía llegar a admitir que el mundo era redondo y que estaba dividido en dos hemisferios por la línea ecuatorial. Pero lo que no tenía explicación era la existencia de los antípodas. Es decir, esos pueblos, ¿no?, que habitaban el hemisferio austral y que tenían que caminar como moscas por la parte inferior de una naranja suspendida en el espacio. La cosmovisión de la época era absorbente. Todo giraba alrededor de la Tierra, incluso el Sol. La Tierra era el centro del universo. Era la época ptolomeica. Todavía no había irrumpido la época copernicana, en la cual, si recordamos bien, según la teoría copernicana, no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino al contrario, ¿verdad?
Bueno, toda esta visión de este primer párrafo que hemos trabajado tiene que ver con una visión totalmente medieval, en la cual nos dice la primera oración, España y Europa en general tenía una visión del mundo muy mitológica, muy medievalista, muy, en una palabra, como dice acá, delirante, ¿no? A ver, desarrollemos el siguiente párrafo. El imaginario medieval, cuando te menciona el imaginario medieval, quiere decir que seguimos desarrollando la idea que hemos trabajado en el primer párrafo, ¿ya? Y te dice lo siguiente, el imaginario medieval se desbocó y creó a los portentos y a los portentosos. Todos causaban admiración, terror, pasmo. El mundo teatológico estaba formado por seres monstruosos que habitaban las tierras lejanas. Su lista nacía con Homero, seguía con Plinio el Viejo e Isidoro de Sevilla, encontrando su reservorio final en 3 obras famosas en su tiempo: Los viajes de Marco Polo en el siglo XIV, El libro de las maravillas, 1484, del farsante Juan de Mandeville, y La historia do infante Dom Pedro que andou a 7 partidas do mundo en 1544, llenas de mentiras y de verdades. Finalmente podemos colegir lo siguiente, tanto el primer párrafo como el segundo párrafo te hablan sobre el imaginario colectivo medieval que aduce una categoría, la locura, ¿ya? Entonces, si estamos viendo esto en el primer y segundo párrafo, y es un texto ordenado, y las ideas secundarias se han derivado desde la primera idea, que es la España en general, vivía en la Edad Media terminal, teniendo una delirante geografía, entonces quiere decir que se arma la siguiente estructura: idea principal y todas las demás son ideas secundarias. Es decir, el desarrollo específico de la idea principal. Estamos ante un tipo de texto analizante. Espero que hayan atinado este tipo de texto. Continuemos con otro texto.